Buenas tardes, soy Maya de Tubu Verde. Como sabéis, seguimos con nuestras conferencias ambientales online. Si queréis visualizar las anteriores que hemos realizado, podéis acceder al canal de YouTube de la Universidad de Burgos y bajo el título Ecología y Sostenibilidad las encontraréis. Por un lado, agradecer a nuestros compañeros de TVU que hacen posible la realización de este tipo de conferencias. Por otro, presentaros al ponente que tenemos con nosotros hoy, Juan Jesús Bellido, que nos hablará sobre los impactos del cambio climático en las diferentes especies, incluidas en la lista roja de la UICN. Esperemos que os guste. Si os surge alguna duda, podéis dejarla por aquí abajo en el chat y Juan Jesús os responderá encantado. Un saludo. Hola, soy Jesús Bellido, coordinador de la Oficina Técnica del Comité Español de la UICN. Y nada, estoy encantado de compartir este vídeo con vosotros, dándole las gracias a la Universidad de Burgos, a UB Verde, por permitirme compartir con vosotros algunas cosas que considero muy interesantes, y también gracias por hacernos partícipes de su proyecto de información, comunicación, concienciación y capacitación en materia de cambio climático en el ámbito de la Universidad Española, que es un proyecto que se desarrolla en colaboración con la Fundación Biodiversidad, y esto nos hace todavía más, que estamos más contentos de estar aquí, porque es una sinergia, porque lo que yo voy a presentar pues también es algo que estamos haciendo en colaboración dentro de un proyecto de la Fundación Biodiversidad. También estamos trabajando en la línea de cambio climático. Me vais a permitir que comparta con vosotros la presentación, que seguro que hace mucho más agradable esta exposición. Y nada, nosotros también, desde el Comité Español de la UICN, del que os hablaré ahora un poquito, pues también estamos, como muchísimas entidades, afortunadamente, en nuestro país, en Europa y en todo el mundo, pues estudiando, analizando y trabajando para saber más del cambio climático, para prever con la mayor exactitud posible sus consecuencias y, evidentemente, para facilitar que desde las entidades responsables pues tengan las herramientas para hacer frente a este cambio. Nosotros concretamente hemos trabajado en analizar el efecto del cambio climático en especies amenazadas, y lo hemos hecho a través de una metodología que son los modelos de distribución de especies. Vamos a tocar 6 grandes bloques de contenido, que espero hacerlo en un tiempo razonable y seguro, y que sean amenos, ¿no? Que consigan atraer vuestra atención y, bueno, y la medida de lo posible, pues, incrementar vuestro conocimiento en este aspecto, ¿no? Entonces, lo primero, cuando hablamos de especies amenazadas, a mí me gusta empezar con esta gráfica, estos datos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, vemos que, por ejemplo, para el caso de las aves, pues de la totalidad de las aves que hay sobre la Tierra, el 70% son aves de corral, mientras que solo el 30% serían animales en libertad, a proporciones tremendas. Pero si nos fijamos en los mamíferos, vemos que aproximadamente casi también el 70% de los animales son animales, es ganado, animales destinados en su gran mayoría a la producción de recursos alimenticios para el ser humano, que compone casi el 30% del resto de los animales mamíferos, con lo que tan solo dejamos un 3% para los animales salvajes. Con este enfoque podemos pensar, con motivo, que, bueno, que prácticamente cualquier ave y cualquier mamífero que no sea de ganado o no sea un ser humano está amenazado en alguna medida, porque se le está quitando el espacio. Si hacemos una retrospectiva, vemos que hace 10.000 años esto no era así. El 99% mamíferos eran animales salvajes, mientras que tan solo el 1% estaba constituido por los seres humanos. En la actualidad, pues bueno, ya lo hemos visto. Realmente, pues nada, hemos hecho un desplazamiento de especies tremendo. Claro, ¿qué decía? ¿Qué es una especie amenazada? Pues una especie que puede extinguirse en un futuro próximo. Y yo creo que
que las causas que iremos desgranando, pero la gran mayoría de vosotros pues ya adivina, ya sabía que el ser humano está ahí detrás, ¿no? Nosotros, este proyecto es la segunda edición, ¿no? de una idea con la que estamos trabajando. Y en la primera edición, pues ya tocábamos algunas especies amenazadas en España, ¿no? Claro, contrasta, ¿no? Porque normalmente, casi siempre que se habla de especies amenazadas en España, se suele hablar del lince, evidentemente, la estrella o el águila imperial y demás. Pero es que el rango de especies que están en peligro es tan grande, es tan extenso, que bueno, que vamos aquí para muestra un botón vale, ¿no? Tenemos ratas, tenemos los topillos, tenemos tritones, ranas, sapos. Es decir, hay muchísimas especies en muchos ámbitos que desaparecen. ¿Por qué? ¿Por qué se extinguen las especies? Bueno, es evidente desde el punto de vista de cuando miramos hacia atrás, la paleontología nos dice que las especies siempre se han estado extinguiendo, que ha sido un proceso continuo puntuado por fenómenos de extinción masiva, ¿no? Si vemos este gráfico, podemos ver cómo en los últimos 500 millones de años, que es cuando realmente explota la vida, ¿no? Por lo menos la vida de los grandes vertebrados, ¿no? Bueno, vertebrados, invertebrados y vertebrados, ¿no? De la vida pluricelular, ¿no? Pues vemos cómo han ido sucediéndose fenómenos de extinciones masivas. De hecho, la del Pérmico fue tremenda, ¿no? Esta casi se lleva para adelante a la vida en el planeta. Pero después de cada una de estas extinciones masivas, ha habido una radiación evolutiva que ha hecho que se recupere la vida, se recupere la biodiversidad, llegando a, bueno, a lo que conocíamos o lo que conocemos hoy día. Momento en el que hemos visto que hay un declive, hay una nueva extinción, un nuevo fenómeno de extinción masiva, que es el que vamos a analizar un poquito ahora, ¿no? Está claro que siempre todos estos fenómenos que veíamos antes, pues bueno, pues tenemos el meteorito del Cretácico, tenemos fenómenos volcánicos casi a escala planetaria, bueno, todo esto producía grandes alteraciones en el entorno que llevaban a esas extinciones masivas, ¿no? Luego, pues también ha habido una serie de extinciones que no se asocian directamente a estos grandes eventos. Y eso es porque hay una tasa de extinción de fondo, y es que todas las especies pues aparecen y están destinadas evidentemente a desaparecer. Es un ciclo natural que es así. Y por lo tanto, analizando los estratos, ¿no? La historia de la vida, pues se calculó una tasa de extinción de fondo, que es lo que esperamos que en condiciones normales y sin eventos naturales de gran orden, pues lo que va a ir ocurriendo. Sin embargo, desafortunadamente, vemos como esta tasa de extinción para los principales vertebrados, pues se ha ido incrementando y se ha disparado en los últimos 200, 300 años. Ha habido un incremento de esta tasa que, claro, que cuando la tasa la pasamos a familias, ¿no? A las grandes familias, por grupos, corales, pájaros, mamíferos y anfibios, pues vemos cómo hay una pérdida de biodiversidad en todos estos grupos. ¿Por qué? Porque se están extinguiendo muchas especies a una gran velocidad. Todo es preocupante, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de los corales, donde vemos este profundo declive, pues realmente nos hace pensar que bueno, lo que está pasando es muy, muy grave. ¿Por qué están ocurriendo esta extinción? Bueno, porque vivimos en un momento en el que la naturaleza y por ende el planeta pues está sometido a muy fuertes presiones que se traducen en grandes amenazas. Una de las más importantes es la continua destrucción y alteración de los hábitats. En el caso de España hay un estudio muy interesante que nos dice que prácticamente no hay ningún punto en el país en el que no puedas encontrar una carretera a una distancia de 30, 40, 50 kilómetros. Claro. Puede parecer mucho, pero cuando pensamos en poblaciones completas de especies,
pues realmente eso son barreras a los desplazamientos, barreras a la conectividad ecológica, bueno, que está haciendo que esas poblaciones pues no puedan crecer, no puedan expandirse, no puedan mantener su ciclo normal. Estamos viendo fenómenos de contaminación del medio masivo. Pongo por ejemplo, triste ejemplo, el mar, ¿no? La cantidad tan enorme de residuos que llegan al mar cada día. Y que evidentemente la incapacidad que tiene la naturaleza para reciclar esas sustancias, ¿no? Está claro que hay otras que son parte de los ciclos naturales y bueno, y en esa evolución conjunta, pues los ecosistemas tienen capacidad regenerativa. Pero ¿qué hacen con el plástico? ¿Qué hacen con los insecticidas? Luego también sufrimos un tráfico de especies muy intenso, con unas mafias muy importantes que se lucran con este movimiento de especies. Y luego también tenemos un tráfico legal, que sin embargo, pues por las mascotas, ese mercado de mascotas exóticas, están favoreciendo las invasiones biológicas, ¿no? En España, pues el caso ahora mismo, el más que está, de los muchos que hay, pues el de las cotorras es el que está dando más que hablar, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, al Mediterráneo, en la zona en la que yo vivo, pues estamos viviendo en directo y con una intensidad tremenda una invasión biológica, el alga Rulopteris okamurae, que hace unos años pues eran unas manchas que estaban ahí en Tarifa y cómo ha llegado esto, y de repente pues tenemos prácticamente todo el mar de Arborán, la costa norte, que es la que estamos nosotros analizando, llena de algas que producen unos arribazones masivos impresionantes, ¿no? Y luego tenemos pues el gran marco en el que se mueven todas estas amenazas, ¿no? Y es el cambio climático, que normalmente lo que hace es que incrementa el efecto de estos elementos dañinos para el medio, ¿no? Aquí, bueno, pues en esta gráfica, que es muy ilustrativa, ¿no? Pues vemos como estas grandes amenazas, ¿no? Las especies invasoras, la contaminación, los cambios en el uso de la tierra, la sobreexplotación de especies, etcétera, etcétera. Ya digo que bueno, según quien lo analice, pues dará unas cuantas o más o menos amenazas. Pero realmente hay dos que son clave, ¿no? Que es el cambio climático, la transformación de los cambios en el clima y la pérdida de biodiversidad. Fijaros, es un ecosistema, no vamos a entrar a explicar lo que es un ecosistema, le he pedido prestado a los amigos de la Islobo, ¿no? Esta bonita ilustración, pero vemos que un ecosistema se compone de especies, de muchas especies que interactúan entre ellas y con el medio en el que viven. Y hablamos desde grandes vertebrados hasta hongos, bacterias, pasando por todo tipo de vegetales, todos componen el ecosistema. Y el ecosistema funciona gracias a ese acople entre las especies. Estamos hablando de que estamos perdiendo especies a un ritmo muy rápido. Por lo tanto, estamos eliminando piezas, componentes del ecosistema. Y llegará un momento en el que el ecosistema no será funcional. Y habremos asistido a la pérdida de un ecosistema, si no completamente, sí de sus funciones. ¿Y esto en qué se traduce? Pues, se traduce en la pérdida de servicios ecosistémicos. Y eso sí que es importante, porque se nos olvida, no todo, pero hay una parte de la población que no termina de entender que la calidad de vida, los medios de vida de los que gozamos, especialmente en los países más desarrollados, provienen de la naturaleza. Usamos el plástico para los alimentos que consumimos, demasiado plástico, pero los alimentos se producen gracias a la naturaleza. En este caso, una naturaleza muy adulterada, ¿no? Pues evidentemente por la ganadería y otras prácticas. Pero la polinización de las plantas es un proceso natural para la producción de semillas. El reciclado, la depuración de las aguas, la regulación del ciclo del agua de forma natural, la disponibilidad de este elemento. No olvidemos también, bueno, la fotosíntesis, la formación de suelo,
¿Mm? Todo esto son servicios ecosistémicos. En el momento en el que se produzca un colapso de los ecosistemas o de un ecosistema, dejaremos de recibir ese servicio o se alterará. ¿Mm? Como por ejemplo, bueno, somos conscientes de que la mayor parte del oxígeno que estamos respirando en este momento nos viene del mar, de la producción del plancton marino. Veíamos antes que los corales, que son parte esencial de estos ecosistemas marinos, están en declive. Por lo tanto, los ecosistemas que dependan de los corales dejarán de ser funcionales. Y eso seguro que tendrá un efecto en el plancton, en la disponibilidad de ese oxígeno. No estamos hablando que lo vayamos a asfixiar, pero habrá cambios, ¿no? Y con eso, pues, cualquier elemento que analicemos, pues llegaremos a la misma conclusión. Por lo tanto, es importante que tomemos medidas. Aquí vemos el FMI, todos los años, el fondo, bueno, pues el World Economic Forum, perdón, nos provee de esta interesante gráfica en la que ellos, pues, prevén, pues, cuáles son las principales amenazas para el planeta y la valoran en función del impacto y de la probabilidad. Cuanto más arriba, pues más fuerte es el impacto. Cuanto más a la derecha, más probable. Por lo tanto, lo ideal sería que todas las amenazas estuvieran en este cuadrante que está vacío, que tuvieran poco impacto y fueran poco probable, pero desafortunadamente no es así, sino que vamos viendo, por ejemplo, el uso de una guerra nuclear, ¿no? Pues ahora mismo, afortunadamente, se considera algo bastante improbable, pero tendría un impacto tremendo, ¿no? Y podemos ver muchas de ellas. Si aislamos las que de algún modo podemos considerar que son riesgos medioambientales, pues desafortunadamente los más importantes están en la zona mala de la tabla, arriba y a la derecha. Un fallo en la acción climática, una pérdida de biodiversidad, fenómenos climáticos extremos, todos están aquí. Por lo tanto, los que nos dedicamos a la ciencia, pero también intentamos hacer un poquito de divulgación, pues vemos que a la conservación de la naturaleza hay dos formas de llegar. O bien por el altruismo y, paradójicamente, por el egoísmo. El altruista es la persona que considera, que valora la naturaleza a sus congéneres, pues es una persona que estará muy implicada y que querrá la conservación. Pero la persona que es egoísta también tiene que ser consciente de que todos estos cambios le van a afectar de una forma importante. Y por eso, por tanto, tiene que cuidar el planeta, porque no deja de ser de cuidar tu comodidad. El cambio climático realmente cada vez, en los últimos años, y es algo que me alegra mucho, pues tenemos que dedicar menos tiempo en cualquier ponencia precisamente a fundamentar y explicar el cambio climático, porque la gente ya, primero que es consciente de que vivimos inmersos en un cambio, una época de cambio, ¿no? Y luego también porque ya no hay tanto escepticismo. A veces pues, utilizamos, ¿no? esta metáfora en la que el tiempo atmosférico es como el humor con el que te levantas un día, y mientras que el tiempo pues sería tu personalidad. Por ese motivo, pues cuando de repente tenemos un día muy raro, unos días muy raros en los que hace frío en invierno o hace demasiado frío en invierno y la gente dice, bueno, ¿dónde está lo del cambio climático, no? Decimos, no, es que nosotros no nos quedamos con los fenómenos puntuales, nos quedamos con las tendencias. Y vamos viendo que las tendencias es a que el clima pues está cambiando. Os he puesto un ejemplo, ¿no? Que es el clima imperante en buena parte de España, ¿no? Sobre todo en las zonas costeras, bueno, podemos ver el continental y bueno, son climas en los que cada uno se desenvuelve con comodidad. Si nos los cambian, ahora se está hablando mucho, sobre todo aquí los que vivimos muy pegaditos al Mediterráneo, se está hablando de la pérdida del confort climático. Y es que, por ejemplo, algo que estamos ya experimentando, y es que esas noches en las que el termómetro no baja de 24 o 25 grados,
pues cada vez son más frecuentes. Estamos hablando de una tropicalización del clima, lo que conlleva, pues eso, una pérdida de confort, y la sensación de verano más o menos suave, pues también se va a ir perdiendo. Vivimos en una Tierra, en un planeta que depende del efecto invernadero para tener una temperatura aceptable en la superficie, pero que a su vez ese efecto invernadero se está haciendo de palanca. Digamos, la mala gestión de ese efecto invernadero pues está generando ese calentamiento. ¿Por qué? Pues está claro, estamos cada vez hay más gases de efecto invernadero, productos de la sociedad, del sistema económico en el que vivimos, un sistema económico que se fundamenta en la producción masiva, en el uso de combustibles fósiles, y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Esta gráfica es muy bonita y me encanta. ¿Por qué? Porque, claro, SB es una trampilla, ¿no? Vamos cambiando la escala para poder abarcar los últimos 500 millones de años. Claro, y se ve como la Tierra, pues el clima evidentemente ha fluctuado de una forma importante, ¿no? Sobre todo allá por hace 500 millones de años, ¿no? Cuando teníamos esto, fijaros, ¿no? Aquí en el Pérmico, esta bajada tan impresionante de temperaturas, luego contrarrestada por grandes subidas, ¿no? Sin embargo, la tendencia en los últimos 60 millones de años ha ido bajando, ¿verdad? Las temperaturas han ido con una tendencia a la baja. Tanto que si nos centramos en los últimos 400.000 años, pues vemos que realmente la Tierra pues ha disfrutado de un clima bastante frío, tan frío como que es una buena parte de este periodo se ha pasado en glaciaciones. Glaciaciones que son fenómenos que la ciencia tiene una explicación. Hablamos de los ciclos de Milankovitch que nos permiten explicar o tener una teoría sólida y robusta del por qué se producen esas glaciaciones. Y también esa misma ciencia nos dice que en los últimos 2000 años, pues dentro de esa estabilidad climática de la que hemos disfrutado, alteraciones asociadas a erupciones volcánicas, ¿no? Que provocaban oscurecimiento de la atmósfera y otros fenómenos en las capas altas de la atmósfera que favorecían el escape del calor, ¿no? Y generaban esas pequeñas, como dicen, ¿no? Esas edades de hielo cortitas y puntuales. Sin embargo, cuando nos venimos ya al final de la gráfica, pues vemos esa subida drástica de los últimos años. Una subida que podemos correlacionar con el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. No solamente de CO2, pero claro que el CO2 es de los gases más ilustrativos, como el indicador por excelencia. Claro, todo esto, pues vemos una serie de fenómenos que podemos constatar, que podemos medir. El calentamiento de los océanos, la pérdida de los casquetes polares, el retroceso de los glaciares y, no a la escala de esta foto, pero sí en muchos puntos del planeta, pues ya las subidas del nivel del mar están siendo ya preocupantes porque están obligando a realizar intervenciones, cambios muy, muy costosos. Claro, en estas circunstancias es muy fácil encontrar al principal sospechoso. El cambio climático nos explica todos estos hechos, todos estos fenómenos. Y de este modo, ya, sin lugar a dudas, pues tenemos que actuar de forma contundente contra el cambio climático, que ya hemos visto que ya podemos establecer. La verdad que todavía queda un sector que, sin negar el cambio climático, sí que niega las causas. Pero está claro que todos estos elementos que presentamos aquí, los combustibles, el uso de combustibles, los fertilizantes, la gestión de la ganadería, la deforestación, pues que todos estos elementos, sin lugar a dudas, tienen un efecto en el clima. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias, evidentemente, van a depender mucho del lugar en el que estemos. No todo va a ser igual, porque ya estamos viendo, de hecho, que el calentamiento global no es homogéneo. Hay zonas como el Mediterráneo
en las que se ha metido la directa y el calentamiento va a un ritmo más rápido, mientras que en otras, pues bueno, es un poco más lento. El caso es que, bueno, que lo normal será cambios en el régimen de lluvia, tendiendo a la sequía, ese aumento del nivel del mar, la pérdida de los casquetes polares, el aumento de las temperaturas en todo el mundo, como estamos viendo, ese aumento de eventos meteorológicos extremos, claro, porque se calienta el planeta, también se está calentando el océano, los océanos. Lo hacen a un ritmo más lento. Fija que el agua pues tiene una capacidad, tiene un calor específico muy elevado que hace que absorban mucho calor. Pero el calor no deja de ser una forma de energía. Y cuando esa energía se libera, lo hace en fenómenos mucho más poderosos, ¿no? En huracanes, tormentas tropicales, etcétera, etcétera. También tenemos incrementa esa acidificación del medio marino y más tarde o más temprano pues va haciendo que esos calendarios de las estaciones pues sean cada vez menos claros, ¿no? Os pongo el ejemplo de Málaga, en el que cada vez tiene uno más, ya no sabemos realmente cuándo empieza y cuándo termina el verano, porque cada año trae su sorpresa. Entonces, bueno, todas estas amenazas evidentemente son reales, están ahí y nos obligan a intervenir. Y aquí aprovecho y hago esta cuña sobre una de las entidades que está llamada a intervenir en la conservación de la naturaleza, es la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nace para eso, para unir a actores de todos los países del mundo, administraciones, ONGs y pueblos indígenas, unirlas en la acción para la conservación. Su papel es como el de la ONU, pero de forma exclusiva para el medio ambiente. De hecho, ahora en septiembre es el Congreso Mundial de Naturaleza, que se celebra en Marsella, en la que se espera bueno, la intervención de Macron y como un hito, ¿no? Un punto de inflexión. Bueno, llevamos mucho tiempo y ya haciendo llamamientos a puntos de inflexión, pero es que alguno tiene que ser el de verdad, porque desafortunadamente el marco de tiempo que tenemos para paliar un poquito esta situación en la que nosotros mismos nos hemos metido se va reduciendo. En España hay muchos miembros de UICN, hay más de 40 miembros, y todos trabajan juntos, orquestados, organizados por el Comité Español, de que yo tengo la suerte de ser el coordinador. La UICN es muy conocida por sus productos del conocimiento, siendo uno de los más importantes y relevantes la lista roja de especies amenazadas. Ahora también se está lanzando con más fuerza la lista roja de ecosistemas, lo que os decía antes, ¿no? Son esenciales. Y gracias a esta lista roja, pues intentamos tener una evaluación continua de las especies que están amenazadas en todo el mundo y también de qué ecosistemas están en riesgo de colapsar. De este modo, pues podemos centrar los esfuerzos en los puntos críticos, ¿no? La lista roja de las especies se centra en 7 categorías, de las cuales las que nos interesan son las centrales, ¿no? Porque evidentemente cuando los animales extintos o extintos en la naturaleza, pues bueno, hablamos de especies que ya solo están en bancos de ADN, en zoológicos. Estas dos de aquí no es que nos dejen tranquilos, ¿no? Algunas están muy claras que no están amenazadas, pero otras que no hay suficiente información. Y las 3 centrales son las que hacen que se cierren todas las alarmas. Cuando una especie es vulnerable, está en peligro crítico, está claro que hay que actuar porque son especies que de mantenerse las presiones, las amenazas que sufren, pues están abocadas a la extinción. Es un proceso complicado, costoso. Pongo por ejemplo el caso del lince, ¿no? Que ha costado sudor y lágrimas que de peligro crítico de extinción pase a solo a peligro de extinción. El caso es que la lista roja de la UICN, pues bueno, nos responde a ciertas preguntas que ayudan, facilitan la gestión del animal, cuántas especies hay en una región, la vulnerabilidad de la especie, qué amenaza sufre esa especie, etcétera. Y como os decía, necesitamos conservar la naturaleza. Tenemos
la UICN, y un compromiso de muchísimos países, muchísimas entidades que están dispuestas a que esto sea una realidad. Pero, ¿qué es conservar la naturaleza? Me quisiera enseñaros este gráfico que me parece que es muy relevante. Las zonas que están coloreadas en morado y naranja, en esa gradación, nos muestran la proporción del territorio que ha sido alterado por el ser humano. Cuanto más te vas al naranja, más alterado está el entorno. Y las zonas que prácticamente están sin tocar son las negras. Olvidaos del mar, porque en el mar funciona distinto, ¿no? También estamos alterados, pero claro, no se ve, ¿no? Es distinto. Lo sabemos, tenemos constancia de la situación también preocupante de los ecosistemas marinos, pero esta vez se centra en los terrestres. Y vemos que quitando las zonas en las que no se puede vivir, los desiertos, ¿verdad? Una parte del Amazonas, está todo alterado. Por lo tanto, cuando pensamos en la etimología, ¿no? En lo que nos dice la palabra conservar, se conserva algo que se tiene aprecio, que está en buen estado, pero evidentemente en zonas como la India, como China, como Europa, la palabra conservar tiene más acepciones. La conservación de la naturaleza también es restaurar la naturaleza. No es proteger lo que está bien, no porque entonces que no llegamos. Necesitamos proteger y devolver a su estado natural una buena parte de la naturaleza. Y eso es la conservación, preservar la diversidad biológica y genética a la vez, y para esto no solamente estamos a la defensiva, vamos a quedarnos con lo que hay, no. Estamos totalmente a la ofensiva, incrementando, trabajando porque se incremente en todo lo posible los espacios naturales protegidos, las especies protegidas. La UICN apoya la investigación científica, la aplicación de leyes, de políticas, todo el esfuerzo, todas las acciones que nos lleven a avanzar en la conservación. Y es muy complicado, ¿por qué? Pues fijaros, el Overshot Day, ¿no? El día en el que se alcanza, se consumen todos los recursos naturales que la Tierra produce en un año. Pues cada año que pasa, esto se va produciendo antes. Antes había que esperar prácticamente, se llegaba a diciembre con lo que vemos los servicios en los 70, pero a partir de ahí, el incremento de consumo de recursos naturales ha ido creciendo de una forma galopante, tanto que en la actualidad, bueno, quitando el año de la pandemia, ¿no? Que nos ha llevado, bueno, a un pequeño retroceso, positivo siempre, pero bueno, no es tanto el cambio. La demanda de recursos es tremenda. Evidentemente, una población mundial que no deja de crecer y que posiblemente no se estabilice hasta que sobrepasemos la barrera de los 10.000 millones de habitantes, con una concentración de dióxido de carbono que de momento sigue creciendo, con un incremento tremendo de la demanda de agua dulce, del consumo de fertilizantes, de recursos marinos, donde perdemos un bosque tropical a un ritmo también muy importante, pues está claro que la huella humana es profunda y desastrosa en el planeta. Pero no lo es por igual, ¿no? Ahora mismo está calculado que casi consumimos los recursos naturales de 2 planetas y vamos camino de 3 para 2050. Pero claro, si todos consumiéramos ahora mismo, como se hace en Estados Unidos, estaríamos hablando de la necesidad de 5 planetas para dar satisfacción a las demandas de los seres humanos de todo el planeta. Sin embargo, vemos países pobres, como el caso de India, ¿no? Otros países también, pues, en los que ese consumo se adecua más a lo real. No estamos hablando de que tengamos que hacernos pobres, ¿no? Todos, pero sí de que hay que cambiar un poco la forma en la que se utilizan y se distribuyen los recursos que produce el planeta. Porque mientras que unos países son consumidores tremendos de recursos, otros son más bien proveedores y como que no tienen capacidad no tienen la suerte de disponer de tanto. Un ejemplo así visual es el consumo de botellas de agua. En una hora, pues fíjate, casi que cubrimos los 8 metros del Cristo Corcovado.
en un día casi que se entierran la Torre Eiffel, cosa que se hace tranquilamente en un mes de consumo de botellas de agua. Ahora la publicidad ha empezado, ¿no?, de ciertas marcas a decirnos que ellos, sus botellas de plástico vienen de plástico reciclado. Está muy bien, pero que el reciclaje del plástico no es infinito, no es un super recurso, sino que tiene una vida limitada a unos cuantos procesos de reciclaje y después fuera. Son desperdicios. Y claro, desperdicio que tiene que ir a algún lado. Se tiene que regular bien y no acabar pues como una buena parte que lo hace en los mares. Entonces nosotros queremos tener herramientas que nos permitan prever el futuro y nos hemos centrado en, como decía antes, en ver cómo interacciona el cambio climático con las especies amenazadas, para que nos den las claves de adaptación y mitigación. Como decía antes, el efecto calentamiento es inequívoco. Y claro, casi siempre lo vemos desde el punto de vista del hombre. Oh, que esto nos va a sentar regular, pero es que ¿y las especies? ¿Y a cada una de los millones de especies que están en el planeta? ¿Cómo le va a venir esto? Nosotros desde la UICN apostamos por las soluciones basadas en la naturaleza, que no deja de ser los grandes problemas, los problemas suelen estar causados por alteraciones que hemos hecho al medio, por servicios que nos daban, por destrucción del medio. Las soluciones basadas en la naturaleza lo que preconizan es que recuperemos la naturaleza para que vuelvan esos servicios y nos permitan responder a los problemas. Y ahora mismo, en el cambio climático, tenemos dos vías: adaptarnos y mitigarlos, mientras que pues no vamos a revertirlo, evidentemente, pero por lo menos podemos intentar desacelerarlo, que ya sería un éxito. Y que dentro de esa desaceleración pues seamos capaces de implementar buenas medidas de adaptación y buenas medidas de mitigación, que faciliten, a su vez, pues detener también esa pérdida de biodiversidad. Entonces, nosotros trabajamos con modelos de distribución para pronosticar, y vamos a ver, pues oye, en distintos escenarios de cambio climático, cómo se van a desenvolver esas especies, qué futuro les espera. Entonces, nosotros hemos cogido de los distintos escenarios que publican, ¿no?, el panel de cambio climático, pues hemos cogido uno muy optimista, digamos, un conservador, el RCP 2.6, y hemos cogido otro más pesimista, ¿no?, en los que, como veis, pues los rangos de temperaturas que se esperan para final de siglo pues son muy distintos. Y bueno, pues a partir de aquí, de cada una de las especies que estamos siguiendo, pues esperamos tener unos resultados que nos ilustren pues el futuro esperado de esta especie en cada uno de esos escenarios, para que según vayan evolucionando las cosas en el siglo, pues disponer de un set de medidas de un conjunto de medidas para cada una de estas especies e ir desplegando las que sean necesarias de acuerdo a ese escenario y no tener que improvisar. Entonces nosotros, a la hora de elegir las especies, que en este caso han sido otras 10, pues hemos buscado especies que estén distribuidas en España. También hemos priorizado aquellas que están desactualizadas en la lista roja. ¿Por qué? Porque UICN está haciendo un esfuerzo descomunal por llegar a 150.000 especies evaluadas. ¿Qué ocurre? Que mientras que vas avanzando, especies que evaluaste hace cierto tiempo, no es que se queden atrás, pero es que es muy difícil estar a todo. Entonces UICN considera que cuando una especie lleva 10 años sin ser actualizada, pues queda como desactualizada. Mantiene la categoría, sigue siendo vigente todo, pero hay que ser un poquito cuidadoso a la hora de interpretar los datos que nos dan la ficha. Y luego también, pues bueno, también hemos centrado en las que estén, porque la UICN, la lista luego la desglosa, ¿no?, y que estén en lista roja europea. Entonces, esto nos ha llevado a elegir, pues la verdad que el conejo, el galápago leproso, la liebre del piornal, sapillo balear, la musaraña canaria, el lagarto canario. Veis que vamos
Hemos metido algunos endemismos, porque es muy interesante ver especies que están muy restringidas ya su distribución por el hecho de estar en una isla, con otra distribución bastante más, potencialmente más amplia. Luego también la lagartija serrana, la pallaresa y el águila imperial y el quebrantahueso. Hemos querido seleccionar un par de especies emblemáticas porque, bueno, ayudan. Todos los que trabajamos en conservación sabemos la ayuda que dan este tipo de especies, ¿no? Esa capacidad que tienen de atraer, de simpatizar con el público, ¿no? Y igual que tenemos la desgracia de que otras especies pues no sean tan simpáticas. Ahora os comentaré una cosilla. Pues en el trabajo en el que llevamos ya prácticamente 20 especies, las 10 del proyecto anterior y las 10 de esta, pues hemos visto que, bueno, que habrá especies que sí van a tener efectos muy severos, muy graves en el futuro, en un futuro de cambio climático, mientras que habrá otras que aparentemente pues podrían ser beneficiadas, ¿no? Vemos el caso del sapo partero ibérico de la edición anterior. Esta es la distribución actual de la especie. Y luego esto es el modelo de favorabilidad. La favorabilidad nos dice qué espacios del entorno reúnen las condiciones adecuadas para que esta especie pueda vivir allí. Lo que necesariamente no implica que la especie esté. ¿Por qué? Porque hay otras circunstancias que lo pueden impedir. Como decía antes, pues la presencia de una carretera, por ejemplo, o esa fragmentación de hábitats tan generalizada por todas partes. Pues bueno, pues ahora vemos, nuestro modelo nos dice, para cada uno de los escenarios que hemos trabajado, pues nos dice si la favorabilidad, ¿cómo varía esa favorabilidad? Y en el caso del sapo partero hay una pequeña mejoría. Se incrementa esta favorabilidad en un escenario de cambio climático. De hecho, lo hacen los dos. A ver, esto no quiere decir necesariamente que, mira, sube la temperatura, el sapo le va a ir mejor. No, porque sigue habiendo otros muchos elementos que no juegan a favor de la recuperación de esta especie. Hombre, no mala noticia pensar que, bueno, aunque lo demás no mejore, pues tampoco le va a afectar el clima. Sin embargo, si vemos la víbora hocicuda, en este caso, sí que hay un pronóstico negativo decreciente en todos los casos. En los dos escenarios, y a 50 y a 70 años. Claro, si encima se le suma que es una especie de la víbora, que según dónde no está bien mirada, porque como lo que os comentaba, hay especies simpáticas, esas especies paraguas, que como los delfines, que nos permiten pues cambiar hábitos, incluido en el consumo de atún, sus restricciones, pero bueno, han conseguido cosas. Y otras especies que no, me sigo en los ejemplos marinos y os hablo de los tiburones. Los tiburones es un grupo que está sufriendo muchísima presión por parte del hombre, por la pesca directa. Tanto que cada vez que se revisan las listas rojas de tiburones, pues empeora el estado de muchas especies y entran otras, ¿no? Sin embargo, cuesta más trabajo sensibilizar a la población de la necesidad de conservar estas especies. Os pongo el ejemplo de una playa, un verano. Aparece un delfín cerca de la costa y de repente pues una ola de simpatía, de gente contenta, pues corre por todas partes, ¿no? Esa misma playa aparece un tiburón y bueno, la indignación, la preocupación, que lo tienen que sacar. ¿Por qué? Porque son especies que tienen mala fama. Sin embargo, son animales tan necesarios para la conservación, para la función del ecosistema como cualquier otra. Pues claro, está claro que hay mucho trabajo que hacer en investigación, en divulgación, en información. Entonces nosotros, a partir del proyecto, pues está claro que estamos viendo que hace falta que esas especies que están desactualizadas se reevalúen lo antes posible. Y sobre todo aquellas que es que encima están amenazadas por el cambio climático. Está claro que necesitamos una batería importante de medidas para cada especie. Unas que se pueden implementar desde ya y otras que tienen que estar en reserva, pues según vayamos viendo los escenarios. Y está claro que tenemos que compartir toda la información que va surgiendo del proyecto. De hecho,
Esta, toda la información está en la página web, se pueden ver todas y cada una de las fichas, y el estar hoy con esta charla pues realmente es parte de ese esfuerzo, y las publicaciones que estamos haciendo y la difusión en congreso. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? Pues bueno, pues contemplamos 3 grupos. La legislativa, tiene que haber esas especies tienen que estar cuanto más avaladas respaldadas por leyes mejor, medidas que se harán en el propio entorno, y desafortunadamente hay especies que requieren sacar ejemplares de su entorno y hacerlo fuera, hacerlo in situ. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza, los espacios naturales no son tan abundantes ni tan protegidos como quisiéramos. Hay que restaurar ecosistemas degradados, hay que trabajar con un enfoque más integral. Si llegamos a ese extremo, hay que analizar la reubicación de especies, sobre todo buscando zonas en las que ya han estado. Meter una especie en un sitio en el que no ha estado, eso son palabras mayores, ¿no? Trabajar con suplementos de alimento y agua, darle muy duro a las especies invasoras, que eso es un problema que está causando mucho daño a los ecosistemas, a la economía, a las especies. Y como os decía antes, pues si no queda de otra, pues habrá que seguir con la reproducción en cautividad. ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos en el camino de llegar a los acuerdos de París? Bueno, pues ahora mismo tal y como estamos, no. Ahora mismo estamos aquí. Un escenario muy peligroso, de 3,5 grados centígrados de calentamiento a final de siglo. Vuelvo a insistir, cuando trabajas un poquito en la difusión, divulgación, hay gente que te dice, bueno, de aquí a final de siglo, bueno. Pero claro, es que no es que va a llegar el año 99 y en el 100, ¡pumba!, 3 grados más. No, esto va a ser un proceso continuo, y también si el incremento es a ese horizonte de 3,5, está claro que todos los procesos negativos, de muchos de los cuales ya hemos hablado, se van a acelerar. Sin embargo, si trabajamos duro, muy duro en todos los segmentos y nos vamos al objetivo de París, que son 1,5 grados, a ver, va a seguir habiendo calentamiento, va a seguir existiendo esos efectos negativos, pero van a ser más lentos. Se van a producir a un ritmo menos acelerado, por lo que, como decía antes, vamos a tener una opción de que las medidas que seamos capaces de implementar de adaptación y mitigación empiecen a hacer efecto. Y si seguimos con empeño, pues podemos llegar a esa desaceleración y a, bueno, ver cómo se reequilibra un poquito todo el ecosistema global, ¿no? Cómo se reequilibra el planeta. Sin olvidar que bueno, que tenemos los recursos que tenemos, evidentemente muchos para destruir, algunos menos para reconstruir, pero los tenemos. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad, y ahora hace falta la voluntad. Una voluntad que para mí y para muchos queda muy bien representada y muy bien explicada en los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos en el que todos y cada uno de ellos dependen de un planeta biodiverso, de un planeta geodiverso, de un planeta con los ecosistemas fuertes, robustos, produciendo, porque es absurdo pensar, por ejemplo, en hambre cero cuando, bueno, no tienes no tienes bien conservados los polinizadores, ¿no? Que es una de tantas amenazas que tenemos aquí. ¿Cómo vas a tener un agua limpia y saneamiento si va a depender exclusivamente de la depuración humana y de que el ciclo del agua se mantenga de una forma, bueno, por lo menos similar a la que conocemos hoy día, ¿no? Que esa distribución del agua no cambie drásticamente. Por lo tanto, hay que pedir, exigir a las autoridades, a esas entidades que tienen la capacidad de las grandes decisiones, que las tomen. A la vez que nos toca
trabajar con todos y cada uno de los ciudadanos para hacerles ver que hay otra forma de vivir sin grandes renuncias a lo material que nos pueden dar grandes ganancias en otros aspectos tan importantes para la vida. Estamos hablando del bienestar, de la felicidad de las personas y no fundamentarlas todas en un sistema de crecimiento económico infinito, de consumo disparatado, sino que hay otras opciones y realmente pues serán mejor en un planeta más verde y más azul. Toda la información del proyecto, las especies, los modelos, la metodología, todo está de forma muy completa en nuestra página web. Y lo que no está ahora mismo se subirá en breve porque estamos trabajando para ello. Agradecer a las personas, tantas personas que han colaborado en este proyecto, el apoyo común que tenemos de la Fundación Biodiversidad y también reiterar pues mi agradecimiento a la Universidad de Burgos por darnos este espacio para el diálogo. En nuestra página web podéis encontrar también el correo, los teléfonos de la oficina, por lo que cualquier pregunta, cualquier duda, consulta que queráis hacer será bienvenida y será respondida a tiempo, ¿no? Y bueno, ya con esto me despido y nada, ha sido un placer y totalmente dispuesto para futuras colaboraciones que seguro que son muy fructuosas para nuestro planeta. Muchas gracias.